presentamos al maestro Eison Angulo Murillo, Magíster en Liderazgo y Administración de la Iglesia por Lee University, graduando de la Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Ética Teológica y licenciado en Teología por la Fundación Universitaria San Alfonso. Actualmente se desempeña como coordinador del programa de educación de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, Sínodo Reformado. En esta oportunidad estará a cargo del curso Evangelio de nuestra facultad. Bien, el curso se llama Evangelio, la esencia de la fe cristiana. Y quisiera que cada uno de ustedes me diga, ¿cuál es la reflexión que han hecho ustedes con relación al curso? ¿Cuál es la reflexión que han hecho ustedes con relación a qué puede significar esto venga, qué es eso del Evangelio? ¿Qué es eso que nos están diciendo aquí que vamos a estudiar? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo están viendo el asunto ustedes? ¿Cuáles son las reflexiones que les surgen? Cuéntenme. Pastor, pues yo desde ayer empecé pues a investigar qué significaba la palabra evangelio, ¿no? Sí. Entonces viene a decirme que son buenas noticias. Ujú, Y me habla de cuatro evangelios, ujú, pues que son Marcos, Mateo, Juan, pues los cuatro evangelios. Pero entonces me hace como una, me lleva al pasado, al Antiguo Testamento, y es como está como entrelazado de buenas noticias, ujú, ¿sí? Porque dice que, pues, en el Antiguo Testamento tiene mucha relación con lo que dicen también los evangelios, los ujú, conecta. ujú. Entonces es como que siempre hemos tenido buenas noticias. Ok, bien. Eso yo lo he investigado. Bueno, excelente. Muy bien. Un buen presaber, un buen ejercicio. ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero que todos me digan su percepción y expectativa. ¿Tu expectativa, Alejita, con el curso cuál es? No, pues conocer cada parte del Evangelio, porque fue escrito de una manera diferente, ¿no? Fue escrito por personas diferentes, con diferentes maneras de ver la llegada de Jesús y su ministerio. Entonces es Ujú, aprender y edificar más mi vida a través de este curso. muy bien, excelente. ¿Quién sigue? ¿Escojo aquí en el orden que los tengo en la pantalla o qué? ¿O se tiran al ruedo? Escuchemos a uno de los viejitos. Yamile, ahí para que usted no hable tanto. No digo viejito porque sea viejita, ¿no? Sino porque ya lleva bastante Ya me dijo vieja. en el facultad, no, no. Pastor, esta tarde yo estaba revisando cuando llegué del trabajo y, bueno, cuál es el curso que vamos a ver. Me di cuenta que Evangelio. Bueno, me puse a pensar, bueno, que vamos a aprender, o sea, en qué se irá a enfocar este curso. Es la pregunta que me hice. No, yo todo el tiempo he sabido y desde niña que estoy en el Evangelio, he aprendido que el Evangelio es la buena nueva de salvación. Ujú, Entonces, pero yo digo, debe, debe ser algo más. O sea, lo que vamos a aprender en este curso, pues debe ser algo más que, bueno, pensé eso, no sé si estaré eh, equivocada, pero sí mi objetivo es aprender mucho de este curso y muchas expectativas, tengo expectativas sobre este curso, porque ya hemos visto varios cursos y como, o sea, se ve como sencillo, pero vamos a ver qué ok, piensas. perfecto. Muy bien, muy Pero bien. muy bueno, muy bueno. Juan Carlos. Pues, profe, digo yo, ciertamente, como dice Yamile, hay mucho más dentro de lo que es la mera definición de evangelio. Me hace recordar
justamente en un grupo hace un tiempito se preguntó que qué era evangelio y unas definiciones muy mochas, muy cortas, muy corticas. Y parece que esta es la oportunidad preciosa de que podamos profundizar en el evangelio. No los evangelios, Juan, en el evangelio, lo que es el evangelio. Porque es que como dijo Yamile, la salvación que nos trae el Señor, no, y es que solamente vino a morir, y solamente vino Jesús a morir para salvarnos, y no nos dejó nada escrito, pues. Entonces, ¿qué dejó? ¿Qué es el mensaje? No solamente es su muerte, todo el Evangelio, Ujú, todo. ¿Qué ujú. hay en el Evangelio? Su vida, sus enseñanzas, su riqueza. No sé si veremos algo por ahí de los Evangelios apócrifos, no sé, o lo vamos a ver los solo cuatro Evangelios. Sin embargo, sí sé que hay mucho, mucho, mucho más que la corta definición de que es la buena nueva de salvación. Hay mucho más profundo, mucho, muy profundo. Y espero que podamos ver cosas, aunque sea a mediana profundidad. Por lo menos el boca, ¿cierto? Ernesto, pastor, ¿qué dices tú? ¿Estás en disposición de abrir el micrófono? Mientras Ernesto nos abre el micrófono, escuchemos a Adriana. Profe, buenas noches. Pues, Evangelio es la encarnación de la promesa. Ok. Esa promesa que fue dada por Dios, que no solamente la encontramos en los cuatro evangelios que conocemos, sino que viene desde el Antiguo Testamento, desde mucho antes incluso de la creación. Entonces es como el cumplimiento de esa promesa. El Evangelio es Jesucristo Ujú, y la Biblia entera apunta hacia Él. Desde el principio hasta el fin, todo está direccionado hacia Él. ujú, Que si el Evangelio es Jesucristo, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, pues nosotros tenemos esa responsabilidad de querer parecernos cada día más a Él. Y en ese caminar, pues estamos nosotros todos los días, en el caminar del Evangelio, en el caminar de la vivencia de Jesucristo, en el mostrar a ese Jesucristo que nosotros conocemos. ¿Qué ujú. expectativas? Yo creo que todos tenemos la misma expectativa. Tal vez nos estamos limitando solamente, como lo había dicho antes, a los cuatro evangelios, pero hay una profundidad inmensa tanto en el término como en todo lo que encierra esa palabra evangelio. Ujú. Entonces creo que la expectativa de todos es esa, Muy aprender. ¿Qué bien, más vamos a aprender de esto? muy bien, muy bien. Ana María, Buenas noches, Dios les bendiga. ven. Bueno, eh, estoy de acuerdo con todos mis compañeros y me parece interesante que la palabra evangelio eh, no solamente es como unos libros de la Biblia, sino que es un anuncio vivo, un anuncio que ha estado presente a lo largo de la historia. Es como la proclamación de que el reino de Dios se ha hecho presente, o sea, el verbo se ha hecho carne. Y Ujú, me llama mucho la atención, bueno, la pregunta dice, ¿de dónde viene la palabra evangelio? Y es que es una palabra que en su contexto original viene del greco-romano. Entonces, pues, se me hace muy interesante cómo, o sea, los primeros cristianos, en toda esa cuestión de su contexto, utilizaron esa palabra evangelio. Eh, y bueno, algo muy mío.
¿Está bien? Es que evangelio, yo me coloqué a ver la palabra ahí. O sea, como que la primera, Eva. O sea, como que lo conecté o sea, no es como el significado lingüístico, eh, no tiene como esa raíz, pero me llevaba al Antiguo Testamento, o sea, Eva. Ujú. Y pensaba, o sea, que representa el inicio de la historia humana en Génesis. El quiebre, la caída, la promesa de que su descendencia, o sea, de que la descendencia de Adán y Eva vendría alguien a restaurar pues todo lo que ellos habían hecho. Entonces, Ok. una idea. Ujú, ujú. Considero que, o sea, el Evangelio es precisamente eso, la respuesta de esa historia que empezó con Eva, con Adán, y entonces Evangelio sería como el cumplimiento de esa promesa de restauración. No sé, son Ok. como menciones que hace mi mente. No, chévere, chévere ese ejercicio mental que estás haciendo ahí. La conexión con Eva es particularmente curiosa, pero cómo lo conectas con el tema del inicio y todo lo que pasó en los relatos de Génesis, sus primeros capítulos, creo que tiene una conexión interesante, muy interesante. Eliana, bueno, David primero para escuchar a otro hombre. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo ¿Cómo se estás, encuentran David? todos? Muy bien. No, pues a la expectativa y abierto a todo. Eh, Creo que tipo de materias así que de pronto ya conocemos por ahí el significado son las que más nos sorprenden porque vienen llenas de muchas riquezas que quizás por ahí no hemos profundizado aún. Entonces, a la expectativa y abierto siempre que viene el profe Edison, pues sabemos que viene con muchas cosas profundas. Eh, Me sorprende y me llama la atención que la palabra se compone de, como decía ahorita la hermana, de Ev y Evangelion. Ujú, Ev que quiere decir buena ujú, y Evangelion que significa anuncio. ujú, Y era una palabra que se usaba perdón, en el primer siglo para anunciar la llegada de un rey ujú, militar o de alguien que venía a liberar un pueblo. ujú, Y qué bueno que esa palabra es la que utilizan para anunciar esa obra que Jesucristo vino a hacer. Entonces, ujú, estamos ante la llegada de un rey eh, que es el Mesías que trajo una buena noticia y que dejó unos discípulos que están esparciendo todo ese evangelio de... Hay alguien que dice que es el evangelio, es la buena noticia del éxito. Alguien dijo esa frase y me quedé con ella porque no todas las buenas noticias terminan en un éxito. Y esta buena noticia de Jesús, eh, sabemos cómo va a terminar. ujú. Y es en un total éxito con su victoria. Entonces, pues, eh, nada, con ganas de empezar ya. Muy bien, muy bien. Ya empezamos, mano, ya empezamos. Excelente, excelente. Gracias, David. Eliana, y no sé si ya está por ahí listo eh, Profe, otro Er- hombre, por favor. Ernesto. ¿Ya estás lista tú, Eliana? Porque Ernesto no ha podido activar micrófono. Ya le mandé solicitud, pero Bueno, dale, profe, dale, dale, yo, dale, Eliana, que tu voz nos encanta. sí, Profe, qué qué bueno. pena. Ah, ya está. Y la salvó Ernesto, Profe, mano. No, Sí. no, no, hermano, primero las damas, primero las damas. no, es que quiero ponerle el video un momentico al profe para que vea en la Dame, dame, situación en la dime. que me encuentro. Cuéntame. Profe, tuvimos una rotura inmensa acá en la casa ¿Cómo así? de las aguas negras y Oh, wow. acabaron de terminar los maestros en este momento. Estoy escuchando la clase, perdónenme, pero Tranquilo. me toca solito recoger y limpiar lo que dejaron aquí, que es terrible. Está Perdónenme esa, perfecto. profe. No te preocupes, no Pero te sí voy a estar preocupes. escuchando, ¿sí? Listo, listo, está bien. Gracias Gracias, profe. por ponernos en contexto. Adelante con esa limpieza, mi hermano.
Que el Señor te ayude a que te rinda y lo hagas perfecto. Muy bien, Eliana, ¿sigue? Entonces, cierra tú. Bueno, profe, yo pienso que todos conocemos el Evangelio como la buena noticia por medio de Jesucristo, como el mensaje de salvación. Creo Ujú, que todos conocemos aquí la importancia que tiene para todo y creo que en el mundo ya el mensaje del Evangelio, o sea, es conocido. ujú, Aunque se dice pues que en muchas partes todavía el mensaje del Evangelio no ha podido llevarse, no ha podido ser traducido, bueno, no sé, pero creo que en la mayoría del mundo ya conocemos la importancia. Mi expectativa con este curso, profe, quiero aprender mucho más sobre el Evangelio, sobre Dios, sobre Jesús, eh, entender mejor muchas cosas, profe, que aún no comprendo. No sé si como dicen vulgarmente, y me disculpan, soy muy cerrada, pero hay muchas cosas que todavía no comprendo sobre el Evangelio. Y me gustaría también, y estoy segura que este curso me puede ayudar a crecer mucho espiritualmente, e incluso me puede ayudar a aumentar mi fe de cierta manera también. ujú. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, entremos entonces en materia. ¿Están viendo mi pantalla todavía, sí? ¿O la quité? ¿Cómo es la Ahí cosa? está la proyección. Sí, señor, se lo- Este Zoom me lo transformaron y ahora yo no veo. A ver, ¿cómo es la cosa con esto? Bien, lo quité, ¿cierto? Lo pongo. Entremos en materia. ¿De dónde viene? Es la pregunta que estamos haciendo aquí. No qué es el Evangelio. La pregunta no que estamos haciendo no es qué es el Evangelio. Yo les voy a subir a ustedes unas lecturas para que vayamos haciendo con relación al qué es. Y con relación, y van a ir conversando eso con otros libros. El lunes ya van a poder entrar al Moodle y van a tener allí su primera asignación de lectura y de entrega. ¿Vale? El curso se refiere al Evangelio. El próximo viernes también ya presentaremos el sílabus porque siempre quiero escuchar estos presaberes para mirar qué cosas debo transformar, modificar, corregir o precisar y afinar en el sílabo para el curso. El curso es Evangelio, no es Evangelios, ¿cierto? Ustedes van a tener un curso que se llama Evangelios Sinópticos. Los que ya lo vieron, quizás algunos ya lo vieron, otros aún no lo han visto, pero lo van a ver. Y también otro curso que se llama Literatura Juanina, que incluye el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, ¿sí? Y allí entonces van a adentrarse en los evangelios propiamente. Si bien aquí también revisaremos, conversaremos en torno a esto, pero lo hablaremos desde la perspectiva del concepto, el término en sí mismo de evangelio. Para iniciar el día de hoy, quiero que hablemos un poco de dónde viene la palabra en un primer momento, luego tengamos una actividad de grupos pequeños para que el cierre sea una conversación en torno a esa actividad que van a hacer de grupos pequeños, que no va a ser tan corta, van a responder 4 preguntas, van a traer un resultado final y vamos a conversar en torno a eso también. Lo que podemos hacer 2 o 3 salas pequeñas en un momento. Hablar del Evangelio inevitablemente nos obliga a pensar un poquito en el término, en de dónde viene ese término, de dónde viene ese concepto, de dónde viene esa palabra. Escuchamos y escuché atentamente las voces de cada uno de ustedes con relación a lo que entienden por Evangelio, a las investigaciones, análisis o mejor consultas también que han hecho con relación al término Evangelio. Muy bien anotaba David esa etimología de la palabra, el ep y el ángelos, ¿cierto? El ep y el ángelos, que es ep, que es realmente eu, ¿cierto? Una traducción al español también podría ser perfectamente evangelio, pero pues evangelio suena un dictongo ahí medio extraño, entonces es evangelio, pero es el mismo término que tiene muchas palabras que tienen su raíz griega. Saben ustedes palabras como eutanasia, ¿cierto? Eutanasia es una palabra
que tiene una raíz griega también, que tiene ese prefijo eu y luego el término thanatos, que es buena muerte. Y así hay muchas palabras en nuestro castellano que vienen acompañadas con el prefijo eu. Pero ¿de dónde viene la palabra? ¿Y por qué toma la connotación que toma luego esta palabra para convertirse en eso que denominamos como evangelio? Entonces, evangelio es una palabra que viene del griego evangelion, que viene de evangelos, que significa mensajero, y el prefijo, como les decía, eu, que podía traducir de dicha. Es decir, evangelio sería mensajero o mensaje de dicha. Buen mensaje, buena noticia, ¿cierto? Mensaje de alegría, mensaje de felicidad, mensaje de dicha, mensaje de esperanza. Después la palabra, el significado de esta palabra desde su etimología, y es una palabra que viene del griego, que se usó en el griego no solo en la connotación del cristianismo, sino que se usó en otros escenarios y en otros espacios en ese mundo grecorromano, como muy bien anotaba nuestra hermana Ana también. Y hay otra palabra que está muy conectada a esa palabra que es evangelio, que es evangelion, que es el evangelicestai. Evangelicestai es anunciar una buena noticia o anunciar un mensaje de dicha o anunciar, proclamar también podría ser o contar un mensaje de esperanza, ¿sí? La pregunta que surge es, ¿cuál fue su uso en los textos anteriores o contemporáneos a la fe cristiana? Es necesario hacer esa conexión, como lo decía alguno de ustedes, con el Antiguo Testamento y el uso de esa palabra también en el Antiguo Testamento, y mirar cómo es que esa palabra en el Antiguo Testamento conecta con la palabra que se usa en el Nuevo Testamento y que comienzan a usar los primeros cristianos para denominarla evangelio, o denominar a la buena noticia o al mensaje del reino, al mensaje de salvación, al mensaje de liberación. Todo lo que, el mensaje de salvación creo que es una expresión muy apropiada, pero limitada. Es decir, sería una expresión un poco reduccionista del término del término de evangelio. ¿Sí? Decir, el evangelio es la buena noticia de salvación. Como entendemos salvación en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en el mundo religioso hoy, podría ser un concepto reduccionista del término, a menos de que complejicemos eso que nosotros llamamos salvación, que generalmente cuando hablamos de salvación hablamos de que nos vamos para el cielo, ¿cierto? Nos vamos a ir para el cielo, de que nos salvamos del infierno. Pero creo que salvación tiene una connotación un poco más interesante. En algunos momentos del curso estaremos revisando algunos relatos de Jesús o hechos de Jesús para encontrar qué fue el evangelio para esa persona. Por ejemplo, qué fue el evangelio para la mujer sirofenicia, qué fue el evangelio para la mujer con flujo de sangre, qué sería el evangelio para un hombre como Jairo. ¿Cómo definiríamos el evangelio para el ciego de nacimiento o para el ciego Bartimeo? ¿Cómo definiríamos el evangelio para la mujer adúltera? ¿Cuál fue entonces la buena noticia, el mensaje de dicha para la mujer samaritana? ¿Y por qué hago estas preguntas y me introduzco un poquito en estos hechos y relatos de Jesús? Bueno, pues porque sencillamente generalmente cuando nosotros pensamos en evangelio como buena noticia o mensaje de salvación, eso siempre nos lleva a un binario. Cuando pensamos en salvación, siempre nos metemos en un binario que es pecado-salvación, ¿cierto? Generalmente pensamos es la salvación, es el mensaje que hemos sido libres o liberados del pecado y de la culpa y de la condenación, ¿sí? Entonces, por eso digo, ¿y qué significó para la mujer adúltera? Pues quizás exactamente eso. ¿Y qué significó para la mujer con flujo de sangre? Exactamente eso. ¿Y qué significó para Jairo? Exactamente eso. ¿Y qué significó para la sirofenicia? Exactamente es para ella un mensaje
para librarla del pecado, de la culpa y de la condenación. Tiene otros elementos, tiene otras aristas. Podemos complejizarlo más desde el mismo texto bíblico. Podemos pensar que el Evangelio es una cosa un poco más amplia, más abierta, más completa, que no solo se refiere, digo no solo, porque sí, pero que no solo se refiere a el tema de soy libre del pecado, sino que tiene unas dimensiones que tienen que ver con el sufrimiento también, por ejemplo. Bueno, como para ir dejando preguntas ahí que nos pueden ir activando por lo menos el pensamiento, ¿cierto? Por lo menos el pensamiento para comenzar a problematizar y a molestar también un poquito la vida de ustedes, que me encanta, en el sentido de, venga, complejicemos un poco esto. Entonces ahí está. Evangelicestai es la palabra griega. Y saben ustedes que hay una traducción que es la traducción de los 70 o la Septuaginta, ¿cierto? Es una traducción previa a Jesús que se da por allá en el tiempo de el Imperio griego, cuando se monta la gran biblioteca de Alejandría y se busca a 70 o 72, dicen algunos autores, no se pusieron de acuerdo nunca en que eran 70 o 72 eruditos, expertos en el hebreo y expertos en el griego. Y estos eruditos hicieron una traducción de la Biblia hebrea o de los textos hebreos al griego para entregársela pues a esa gran biblioteca alejandrina. No sé, seguramente ya ustedes saben que, por ejemplo, que algunas de nuestras traducciones al español se han desprendido de la Septuaginta o de la Vulgata latina, que se traduce de la Septuaginta, y muchas versiones en español se han traducido de la Vulgata. Algunos dicen que Reina Valera es una traducción más de la Vulgata que de los códices originales, como es el alejandrino, el vaticano, el siriaco y otros. ¿Sí? Nueva versión internacional, al contrario, va a buscar esos manuscritos más antiguos. Los originales no existen, ninguno existe, solo existen copias, pero van a esas copias que son más antiguas y por eso encontramos que hay algunos elementos pues, que se diversifican en clave de traducción bíblica. El verbo hebreo es BSR. BSR. Ahí ustedes ese verbito, no sé si ven aquí, creo que sí ven mi flechita. Ese verbito que ven aquí en hebreo, ¿sabes? Recuerden que el hebreo se escribe hacia atrás, ¿sí? Entonces, bueno, se escribe al derecho, nosotros somos los que escribimos al revés, según dicen muchos, ¿no? Entonces, ellos escriben al derecho, entonces escribían de la derecha hacia la izquierda, no como nosotros que escribimos de izquierda a derecha, ellos escribían de derecha a izquierda. Pero que el hebreo antiguo no tenía vocales. Entonces era solamente esta letrica, esta otra letrica y esta otra letrica. Estos punticos que ustedes ven son las vocales que pusieron los masoretas después ya por allá en el siglo IV, para que pudiéramos leer ese hebreo. Entonces, al poner estos punticos, la traducción o la lectura que se puede hacer es viser o baser. La mayoría de estudiosos se quedan con baser, pero puede que viser pueda ser más juiciosa al traducir esto como una I y esto como una E, que son, bueno, después hablamos de las letras del tamá, del segol y bueno, de las letras que están apareciendo allí, porque no es el tema. Entonces, la raíz es esta, aquí está la palabra correctamente escrita, con tres letras hebreas, que también son conceptos. Recuerden que cada letra hebrea es un concepto, es un término, tiene un mundo de profundidad, ¿sí? Y con las vocales, entonces sería visero, baser. La Septuaginta, entonces, la versión de los 70, traduce este visero, baser, que es de la raíz bas o basar, lo traduce como evangelicestai. Es la traducción que hace la Septuaginta y es tal vez la primera vez que nos aparece en el contexto del texto bíblico la palabra evangelicestai o evangelio o evangelón. ¿Sí? Es una traducción de un término hebreo que es baser. Entonces la pregunta que nos tiene que surgir a nosotros en este momento es, ¿y qué es lo que traduce baser? ¿Eso qué es?
¿Eso qué era en el contexto bíblico? Entonces vamos a mirar un pasaje de la Escritura, que es este pasaje de la Escritura que está en el libro de Samuel, para que nos metamos un poquito con la Biblia hebrea. ¿Alguien quiere leer, hacer lectura del texto? Por favor. Es como una paráfrasis realmente, solo lo que está en rojo y en comillas lo tomé textual, lo demás es una paráfrasis para que no sea un texto tan extenso. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Dale. Recab y Baná, hijos de Rimón, asesinaron a Isboset mientras dormía y llevaron su cabeza a David diciendo: Aquí traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. David les respondió: El Señor me ha librado de todas mis angustias y, tan cierto como que Él vive, les aseguro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias. Me va a ser. Pero la recompensa que le di por tan buenas noticias, Mesorá, fue apresarlo y matarlo en Siclag. Y los asesinos del hijo de Saúl corrieron la misma suerte. Ese texto está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, por ahí. El contexto es este. Saúl ha muerto y Isboset tiene dos militares, dos hombres de confianza, dos hombres que son de su séquito, de su ejército, que caminan con él, que están con él. Pero al saber que David ha sido coronado como rey en Hebrón, ellos ingresan a la casa, al recinto de Isboset, con algún engaño, con alguna mentirilla, ingresan para asesinar a Isboset y mientras duermen lo matan, lo apuñalan mientras duerme, le cortan la cabeza y se llevan la cabeza. Poquitos sanguinarios los señores. Y buscan a David y vienen a David con la cabeza de Isboset, que era el hijo de Saúl, su enemigo, a decirle: hemos vengado a mi señor. Y ellos están convencidos que traen un mebasare, un mebaser, ¿cierto? Un basorá. Ellos están convencidos que son mebaser y que traen un basorá. Mebaser, mensajero de buenas noticias. Eso es mebaser, mensajero de buenas noticias. El que lleva la noticia, el que proclama la noticia. Basorá, basorá es el mensaje en sí mismo, la buena noticia. ¿Y por qué traigo este texto o por qué traemos este texto a colación? Bueno, porque primero aquí están las dos palabras hebreas, ¿sí? que se traducen al español buenas noticias. Me va a ser para decir que ellos son mensajeros de buenas noticias o se conciben, se comprenden como mensajeros de buenas noticias, y Basorá para decir que hay una buena noticia, que hay un mensaje que se supone que se entiende que es un mensaje de dicha o que es un mensaje bueno. Para David no fue bueno y la suerte que corrió el asesino de Saúl, pues también la corrieron estos dos hombres porque inmediatamente David, perdón, los mandó a matar. Pero ¿por qué es importante este relato y por qué lo traemos? Porque nos deja ver de manera clara, de manera puntual, el uso del término baser o basar en el Antiguo Testamento y en el contexto del Antiguo Testamento. Alguien por ahí dijo que se usaba ya en el tiempo romano para hablar de los emperadores y demás. Y es correcto, se usaba en contextos de guerra. Era generalmente una expresión que se usaba en contextos de guerra y que se usaba en contextos de guerra porque afectaban al futuro del rey. Entonces, el mebaser era alguien que traía un mensaje en un contexto de guerra, pero que afectaba el futuro del rey generalmente de manera positiva. Por eso era un buen mensaje, ¿sí? Por eso era un buen mensaje. Entonces, el mensaje, el basorá, era una noticia positiva, era una noticia grandiosa. Los enemigos del rey murieron. Y el mebaser, que era el que traía la noticia, pues era premiado, era galardonado, le daban comida, le daban mujeres, le daban, bueno, esas cosas que daban en aquella época. Pero nos mete un poco en el contexto, ¿sí?
en el contexto. Un ejemplo de eso es la guerra con Absalón. Recuerden que Absalón se levanta también contra el rey David y cuando Joab lo entierra, cuando Absalón se queda colgando en el árbol y Joab entierra las dagas en su corazón, cuando viene el mensajero a David, David le dice, ¿qué ha pasado con mi hijo Absalón? Y el mensajero, que es el Mebaser, le da el Basorá. Le dice, ojalá todos los enemigos de mi señor corran con la misma suerte. Es decir, le está diciendo, le está dando un Basorá, le está diciendo, Absalón ha muerto en batalla, los enemigos del rey han muerto en batalla, el reinado de nuestro Señor o tu reinado sigue firme, sigue estable y durará por mucho, mucho tiempo más. Entonces es el portador, me va a ser, es el portador de una buena nueva. Algunos autores dicen que luego ya, con el paso de los tiempos, dejó de ser la buena noticia y que simplemente se convirtió el me va a ser en un contador de noticias, fueran buenas o fueran malas, que el me va a ser llegó a transformarse y dejó de ser simplemente una buena noticia para ser simplemente una noticia. Ahora, siguiendo con la Biblia hebrea y con la comprensión del término, y esto que vamos a trabajar aquí es extremadamente importante, quiero que observemos un poco esto de estos tres pasajes. ¿Por qué es importante? Ustedes recuerdan que el libro de Isaías es conocido como la mini Biblia. ¿Sí recuerdan eso? El libro de Isaías es conocido como la mini Biblia. ¿Saben por qué? ¿Sí sabían eso? ¿Que el libro de Isaías le llamaban la mini Biblia o no sabían? No, ¿No? ¿Algunos saben por qué le llaman la mini Biblia al libro de Isaías? Y yo pongo la mano así y se me levanta la mano. ¿Qué cosa? Ok, sencillo. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia evangélica protestante? 66. Entonces dicen que los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, donde estamos hablando del primer Isaías, bueno, también ustedes cuando estudian profetas saben que se habla del primer Isaías y del segundo Isaías y que algunos hablan de un tricto Isaías, ¿cierto? Entonces el Isaías, el deutero Isaías y el tricto Isaías. Pues se dice que ese primer Isaías o esos primeros libros de Isaías hablan de cautiverio, hablan de juicio, hablan de condenación, hablan de sufrimiento, hablan de marginación, ¿sí? Hablan de aflicción, los primeros 39 libros, los primeros 39 capítulos. Cuando tú lees Isaías, los primeros 39 capítulos generalmente están hablando de sufrimiento, de aflicción, de cautiverio, de juicio, de castigo, de situaciones supremamente complejas, declaraciones proféticas supremamente complejas que van a tener que ver con el cautiverio y con todo esto que va a vivir el pueblo de Israel, del Israel de Dios, ¿cierto? El Israel de la Biblia. Bueno, el Israel de Dios que también está en la Biblia. Y luego entonces, del capítulo 40 al 66, que son 27 capítulos, se dice que corresponde al Nuevo Testamento. Entonces, 39 capítulos, dicen los estudiosos, que corresponderían con el Antiguo Testamento. Y 27 capítulos del 40 al 66 que corresponderían con el Nuevo Testamento, porque cambia inmediatamente el discurso del Deutero Isaías o del segundo Isaías o del libro de Isaías y comienza a desarrollarse ya una temática que tiene que ver con júbilo, que tiene que ver con perdón, que tiene que ver con restauración, que tiene que ver con una buena noticia, con un mensaje de salvación, de restauración, de esperanza. ¿Sí? Entonces los tres textos que traemos son de ese Deutero Isaías y tienen que ver específicamente con eso, de manera puntual, tienen que ver con los capítulos 40 en adelante. Entonces vamos a mirar Isaías 52:7, que creo que es uno de los textos clave para comprender esto de el basar y del mebaser y del basorá, para entender esto y su significado. Y para comenzar a complejizar el día de hoy, eso que nosotros definimos como evangelio. Qué hermosos son sobre los montes
los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y ahí encontramos otra vez esos dos términos, tanto el mevaser, el que trae buena noticia, el mevaser, ¿sí? Y el que lo proclama, ¿cierto? Y la noticia en sí misma, el basora. Ahora bien, ¿por qué el reinado de Dios sería una buena noticia en el contexto de Isaías? Sería la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Por qué el reinado de Dios? Porque mire lo que dice, cuán hermoso es el Basorá. Está diciendo que el Basorá es una persona hermosa, que los pies del Basorá son hermosos. ¿Por qué? Porque trae un mevaser, una gran noticia, porque es un proclamador de paz, porque es un proclamador de salvación, porque dice a Sión, tu Dios, el mensaje, la buena noticia, el mensaje es este, tu Dios reina. La pregunta es, ¿por qué en el contexto de Isaías 52, con todo ese preámbulo que ya le hice de que los primeros capítulos son de condenación y los siguientes 27 ya tienen que ver con salvación, con restauración, con liberación? ¿Por qué sería decir tu Dios reina una buena noticia? ¿Qué implica, perdón, qué implica que eso sea una buena noticia? Pues básicamente porque lo que está diciendo el mensajero es, señoras y señores, el cautiverio, la humillación, la derrota y la deportación a Babilonia tiene su fin. Hay esperanza, hay futuro, hay un mensaje de alegría. El Dios no es Nabucodonosor, ni los dioses son los persas, no es Artajerjes, no es Ciro, no es Darío, no son los reyes asirios que destruyeron al Israel, al reino del norte. No es Nabucodonosor el rey de reyes. Tampoco será Alejandro el Grande, ni los grandes príncipes Ptolomeos de los romeos, de los romanos. No. El rey que reina es nuestro Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Siempre la conexión va a estar con el ejercicio del éxodo, que es el ejercicio de la liberación, ¿verdad? Entonces la connotación en Isaías, dése cuenta que no es una connotación de que nos vamos para el cielo. ¿Tiene nada que ver con eso? No es una connotación de que somos libres del pecado. No, es una connotación de que somos libres de la vergüenza, de la humillación, de la derrota, del cautiverio en Babilonia, de la deportación en Babilonia. Y lo que dice el mensaje es, espérese un momentico, porque hay esperanza. Recuerden que el Dios verdadero, el Dios que los sacó de Egipto, es el dueño del mundo y ningún rey es rey sobre él. Y ese es el buen anuncio. Es un anuncio de liberación de los exiliados. Es un anuncio de la vuelta a Sión. Es un anuncio de la vuelta a Jerusalén. Y eso es extremadamente importante y supremamente valioso porque nos mete en otro contexto, ya desde el hebreo y desde el Antiguo Testamento, de lo que sería eso que llamamos nosotros evangelio. Que en este contexto es el basado, pero que lo que es un mensaje de libertad, es un mensaje de liberación, es un mensaje de esperanza. Señores, el cautiverio se va a terminar, el cautiverio no dura para siempre. Y es tan poderoso el mensaje, pero tan poderoso el mensaje, que el portador del mensaje tiene la potestad de que nadie compite con su mensaje. A la hora de extender la noticia, todo el mundo lo hace a viva voz. Mire lo que dice Isaías 49 al 10. Portadora de buenas noticias, me va a ser. Súbete a una alta montaña. Mire eso. Súbete a una alta montaña. O sea, no cuente eso aquí a baja voz. No. Trépese allá a las montañas. Súbase lo más alto que pueda, porque eres portadora de buenas noticias a Jerusalén. Tu voz con fuerza. No temas.
Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor y Dios llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña y su recompensa lo precede. Y el nivel del mensaje. Y el nivel del mensaje es a viva voz, o sea, gríteselo al mundo entero y que el mundo entero lo oiga, perdón, y no tenga miedo de que lo maten porque es el mensaje, y es un mensaje político, es un mensaje político. Dese cuenta que ahí no hay un mensaje religioso. Puede tener connotaciones religiosas, está en el texto bíblico, pero el mensaje es político. Es un mensaje para una nación, es un mensaje social, es un mensaje económico. No solo es una cuestión espiritual. Y es lo primero que quiero dejar hoy sobre la mesa para problematizar este asunto. El Evangelio, mis amados hermanos y compañeros y compañeras, no es únicamente un mensaje espiritual. El Evangelio no es únicamente un mensaje de, oiga, el Señor lo perdona de su pecado. No es solamente las 4 leyes espirituales, ¿cierto? Es otra cosa, quizás. No es, todos fuimos creados buenos, pero todos caímos, pero Cristo murió, pero si le pides perdón y te congregas en una iglesia, eres salvo. No, eso se llama reducir y simplificar el mensaje del Evangelio de la manera más burda. Y de una vez lo digo, porque es una cosa mucho más completa, mucho más grande, mucho más poderosa. El Evangelio es un mensaje político, social, económico, es un mensaje mucho más grande y poderoso, y eso nos lo muestra claramente el Antiguo Testamento. Suba a las montañas y grite que el Rey viene, que el Señor llega, ¿y llega con qué? Con poder, y con su brazo gobierna, eso es político. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. O sea, el tiempo del sufrimiento está próximo a llegar a su fin. Ese es el mensaje que nos está dando Isaías para decirnos, y ese mensaje, esa palabra, me va a hacer, esa traducción, esa palabra que se usaba para dar esas noticias, que eran noticias de guerra, que eran noticias de imperio, que eran noticias políticas, que eran buenas noticias, pero en dimensiones más amplias y más complejas, es la que traduce luego la Septuaginta como evangelio. Y es la que luego los primeros cristianos adoptan como evangelio. ¿Y por qué es importante esto? Porque necesitamos conectar esa cuestión hoy, en nuestro contexto colombiano, en nuestro contexto latinoamericano, en el marco de unas elecciones. Necesitamos conectar esto. Necesitamos conectarlo. ¿Qué es el evangelio entonces hoy en el contexto actual para Colombia? ¿Qué es el evangelio para el dueño del banco? En clave de elecciones presidenciales, hago la pregunta, ¿qué es el evangelio para el dueño del banco? Y en clave de elecciones presidenciales también digo, ¿qué es el evangelio para la madre que hizo hasta el cuarto de primaria, tercero de primaria, que tiene 4 hijos de 2 esposos distintos que ambos la engañaron y la abandonaron, que no tiene casa propia, que escasamente puede trabajar lavando y planchando, o que trabaja como empleada doméstica y se gana un salario mínimo para levantar a 4 hijos a los que tiene que darles comida, vestido, vivienda, educación? ¿Qué es el evangelio para esa persona? Sí, que Cristo murió por sus pecados y que ella puede ir al cielo. Sí, ok, perfecto. Y en el contexto puntual, real de la humanidad de esa persona, ¿cuál es el mensaje de dicha? Porque eso es lo que estamos viendo en Isaías. Hay un mensaje de dicha para un contexto puntual y específico. El mensajero no le está diciendo, muchachos, tranquilos, mueran en el cautiverio llevados de patas, que frescos, que Jesús viene, muere y ustedes van para el cielo. No, le está diciendo, tranquilos, que la cautividad termina y ustedes van a retornar a Jerusalén. Y la vergüenza y la humillación que vivieron por 70 años, comiendo estiércol en las cárceles babilonias, llegará a su fin. ¿Recuerda el Salmo?
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo recogerán. Ahí está. El Espíritu del Señor, y esto es supremamente interesante porque aquí ya nos mete en el mundo del Mesías, ¿no? Aquí ya nos mete en el mundo del anunciador, y es Lucas el que luego hace una relectura de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Lucas hace una relectura de eso, diciéndonos que Jesús, cuando entró en la sinagoga, tomó el pergamino, tomó el libro de Isaías y leyó el capítulo 61 diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar, perdón, para hacer un mebasar, para anunciar ¿qué? Buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, liberación de los prisioneros, a pregonar el año favorable del Señor, el día de su venganza, y a consolar a los que están en duelo. Y cierra el libro Jesús, que lee nomás hasta aquí, ¿cierto? Lee nomás hasta el año agradable del Señor. Cierra el libro y dice, hoy esta escritura se ha cumplido. Y amén, tiene que ver con con toda la pasión de Cristo, pero solo con eso. Tiene que ver con la liberación, con la salvación y con el perdón de los pecados. Sí, claro, pero solo con eso. Entonces vuelvo a mis preguntas iniciales. ¿Y cuál era el pecado de la mujer con flujo de sangre? Todos, claro, pero en el relato. En el relato. ¿Cuál era el pecado de la mujer adúltera en el relato? Pues que era adúltera, que había estado con un hombre casado, o que era una mujer casada con un hombre casado. ¿Y el de la sirofenicia? ¿Que era extranjera? ¿Ese era su pecado? Y entonces, ¿cuál es el evangelio para ellos? Solo para decir que tenemos que complejizar esto. ¿Qué es entonces eso de mensaje de dicha? ¿Qué es entonces eso de buena noticia? ¿Y cómo traduzco eso hoy desde la iglesia en contextos específicos como los nuestros? Lo que nos está diciendo entonces Isaías a nosotros, mis estimados y amados hermanos, es que la unción del profeta, esa unción que otorga el Espíritu, trae una buena noticia. Pero es un mensaje dirigido ¿a quién? A los pobres. Es un mensaje dirigido a los pobres. ¿Y será que son solo pobres en espíritu o qué? Es un mensaje dirigido a los prisioneros. Abre todo un camino semántico para que se comprenda el texto de otra forma. Y no solo desde la espiritualización, sino que es un mensaje que dice, oiga, voy a abrir los ojos a los ciegos, voy a sacar de la mazmorra a los prisioneros, voy a librar de la pobreza a esas personas que están destinadas al sufrimiento, a la miseria, a la marginación. Ese también es el Evangelio. Entonces, el Evangelio en el Antiguo Testamento tiene imágenes de realeza, de reino, de poder, y esas imágenes están vinculadas al Dios de Israel. Es una buena noticia. Es una buena noticia que consiste en que Dios traerá la paz, en que Dios restaurará la prosperidad para un pueblo, ojo, exiliado, para pobres, para afligidos. Y se potencia con imágenes de alegría, de dicha, de felicidad, de esperanza, en dimensiones cósmicas, en dimensiones universales, que están expresadas constantemente allí. Y que significan el regreso de los exiliados a la tierra de la que fueron despojados y desposeídos. Es decir, para contextualizar eso en nuestro contexto actual, que cuando usted le dice a una persona que fue por los grupos al margen de la ley, expropiado de sus tierras de manera violenta, le vamos a regresar sus tierras, usted es un bebasar. Y esa noticia, me van a restituir mis tierras, es un basura para él. Entonces es también evangelio en ese contexto social y económico. Tomado
de esto que nos está planteando el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. Todo esto, ¿por qué era necesario? Porque es necesario saber de dónde viene la raíz y cuál es la connotación que tiene en el Antiguo Testamento, eso que luego se va a traducir en el Nuevo Testamento y que van a apropiar los primeros cristianos como evangelio. Lo estudiaremos en Pablo, lo estudiaremos en los evangelios, lo estudiaremos en Jesús, pero lo complejizaremos y espero que ya se haya complejizado el asunto un poco. ¿Está bien? Y en el curso vamos a usar un texto bíblico que va a ser un texto bíblico columna vertebral, espina dorsal del estudio, y es Lucas capítulo 15. Para desde ese texto trabajar todo el curso conectándole muchísimas cosas. Vamos a mirar también cómo conecta todo esto del Mebasar y del Basorá y del Bashar y toda esta connotación de la buena noticia del Antiguo Testamento, desde los textos de Isaías, de Samuel, desde ese contexto de guerra, de victoria, de imperio, con el Nuevo Testamento y con las parábolas de Lucas 15. ¿Está bien, Juan? Reaccionemos en 2 minutos. Alguien que quiera anotar algo frente a lo que ya se ha dicho. No todos, solo por ahí unos 2 o 3 pueden ser. No, no se afanen, tranquilos. Sí. Con todas las manos levantadas. No abran todos los micrófonos al tiempo. De audito. Antes de que empiece a decir nombres. Pastor, pues veo en lo que nos leyó Isaías, en los versículos que nos leyó, que es algo como lo llaman ahora, el empoderamiento, ¿no? Porque es como sube a la montaña, así como lo que ahora la gente le llama empoderamiento, pero es un empoderamiento real, no es lo que ahora están pretendiendo ser. Entonces, no, hay muchas cosas curiosas que yo no sabía, por ejemplo, lo de Isaías con respecto a qué es la mini Biblia. Entonces, son cositas que uno se va llenando de esa información tan necesaria para la vida de uno y para la vida de un creyente, ¿no? Eh, pero eso me llamó mucho la atención, lo que dice Isaías en sus versículos, Ok, y que muy nos bien. habla como de esa buena noticia, de la noticia como tal, ¿no? Ujú, ujú. Bien, ¿quién más? Gracias, Alejita, por lanzarte, por tirarte. ¿Qué dice? A ver, David, cuéntanos. Me llamaba a mí. Sí, a ti. Bueno, ¿qué pienso? Sí, muy interesante todo lo que hablaba. Eh, Me llamó mucho la atención eh, lo que decía acerca de, bueno, cuando nos hizo la descripción de, bueno, se me olvidó el término ahorita hebreo que mencionó, el de, Basorá, me llamó mucho la atención Bazar. ese término de me basar, eh, porque precisamente es eso, o sea, nosotros acá decimos, bueno, el Evangelio es una buena noticia, pero llevarlo al contexto original de lo que para los hebreos o las personas de ese entonces significaba una buena noticia, no necesariamente para nosotros ahora lo sea, porque para quien es una buena noticia de que digan, no, hemos matado a tal persona. Es una noticia escalofriante, una noticia que, pues acá, como decimos en el contexto de nosotros acá para pelo, nos ponemos las manos en la cabeza. Sin embargo, para ellos era una noticia que los llenaba incluso de orgullo, la masacre y el derramamiento de sangre. Entonces, ver cómo nosotros ahora, los cristianos del siglo XXI, tomamos, precisamente por el mandato de Jesús, tomamos esa palabra de evangelio como nuestro estandarte sin saber lo que representaba esa buena noticia en el pasado. Es un poquito confrontante, pero bueno, para eso estamos aquí, para estudiar y para también aplicarlo a nuestra vida.
Sí, sí. Ahora, la buena noticia, más que la muerte o la masacre, porque realmente no está direccionada hacia esa línea, es, oiga, a pesar de que ustedes han sido masacrados, marginados, afligidos, asesinados, eh, eh, desprotegidos, expropiados, vulnerados, humillados, oiga, hay una buena noticia, ustedes van a retornar. Dios los va a hacer retornar, Dios va a liberarlos de la humillación. Porque esto es un mensaje de esperanza, o sea, un pueblo que ya no tenía esperanza, es decir, que Dios va a reinar, ¿sí? Es un mensaje de profundo amor, pero un profundo amor que libera del cautiverio, es un mensaje de esperanza para el pobre, para el afligido, para el ciego, para el prisionero, porque literal eran prisioneros. Ustedes han leído el libro del profeta Ezequiel, que cuando lo comparas con Daniel, ustedes encuentran a un Daniel que nos gusta más Daniel a veces porque Daniel es un cautivo en el reino, ¿cierto? Es un cautivo en el escenario político, es un cautivo en el trono de Nabucodonosor, allá de los sátrapas, de los duros, pero Ezequiel es un cautivo con los presos, con los que comen estiércol, ¿sí? Con los que están en las mazmorras. Y entrar a las mazmorras a decirles, oiga, esto tiene fin, esto va a terminar, el Señor los va a hacer retornar a su tierra. Aún gente que nació en el cautiverio muchas veces, pues es una profunda noticia de esperanza, ¿sí? Es una profunda noticia de esperanza y es la connotación que tiene en Isaías, más que de guerra o de violencia, porque yo creo que nunca, nunca una noticia de guerra es una buena noticia, jamás. Y por eso hay que releer el Antiguo Testamento, hay que releer el Antiguo Testamento y hay que leerlo bien, porque esas masacres que supuestamente mandaba a hacer Dios, pues eso como que no era tanto Dios el que las mandaba a hacer, ¿no? Sino que quizás había por ahí unos reyes que decían que Dios los había mandado a matar. Quizás no es Dios el que desgarra, no es Dios el que desgarra su manto de Saúl, sino que es Samuel el que desecha a Saúl diciéndole que Dios lo desechó. Tal vez no es Dios el que mate a todos los de Amalek y hasta los de pecho, sino que son esos reyes los que están diciendo Dios me dijo, pero Dios no les dijo nada, porque Dios es Jesús y no puedo conocer a Dios si no es a través de Jesús. Entonces, Jesús es Dios y Dios es Jesús. Entonces, la imagen correcta de Dios está en Jesús y nunca vamos a ver a Jesús matando a nadie, ni maldiciendo a nadie, ni destruyendo a nadie, ni acabando con nadie. Es la necesidad de leer correctamente el Antiguo Testamento. Y por eso me referí en algún momento, si ustedes estuvieron atentos a mi voz, al Israel de Dios, porque creo que el Israel de las masacres, el Israel que bombardea, el Israel que explota colegios, que explota hospitales en el siglo XXI, a ese Israel yo no lo puedo llamar yo, el Israel de Dios. Ese es un Israel al que Dios se le perdió. Bueno, vamos a los grupos pequeños, pero entonces antes les voy a contar qué van a hacer los grupos pequeños. Voy a poner aquí otra vez mi pantalla. Bien. Ah, esa es la tarea, mentira, esa todavía no. Estos son los grupos pequeños. Yo ya le estaba poniendo la tarea, ya me estaba adelantando. Nos quedan como una horita de clase menos, entonces trabajemos a esto. ¿Qué van a hacer? Van a leer y analizar Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10. Solo hasta el 10. Y van a responder van a hacer esas 5 cosas o 6 cosas. 1. Si Jesús contara hoy estas parábolas en nuestras iglesias, ¿quiénes serían las ovejas y monedas perdidas? ¿Y quiénes serían las personas que murmuran porque Jesús se acerca a ellas? 2. Sobre los versículos 1 y 2, ¿por qué creen que la mesa compartida con pecadores genera tanto conflicto en el relato? 3. ¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran entre la oveja perdida y la moneda perdida? 4. ¿Qué tipo de imagen de Dios construyen estas parábolas?
¿Qué imagen de Dios vemos ahí? 5. ¿Por qué la búsqueda y el encuentro, como la alegría y la celebración, ocupan el centro de ambas parábolas? Y van a completar esa frase. El Evangelio, según Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10, se parece más a que a, ¿sí? Se parece más a, no sé, se parece más al amor que a condenación, por ejemplo, ¿sí? Solo por poner un ejemplo. Se parece más a la compasión que a el juicio. Bueno, ya ustedes lo construirán juntos. ¿Les faltó tiempo a todos? ¿O alguien alcanzó a hacer todo el ejercicio? Nos No, faltó, no, profe. profe. ¿Hasta dónde alcanzaron a trabajar? Vamos en la cuarta nosotros. Bueno, Pero Definitivo. lejos, nosotros llegamos Julio. apenas a las 2. Bueno, entonces trabajemos la uno y la 2. ¿Está bien? Y en el próximo encuentro seguimos, entramos con este ejercicio y hacemos todo, decantamos todo este ejercicio y continuamos adelante. ¿Listo? A ver, la primera era, si Jesús contara hoy estas parábolas en nuestras iglesias, ¿quiénes serían las ovejas y monedas perdidas? ¿Y quiénes serían las personas que murmuran porque Jesús se acerca a ellas? ¿Qué dice el grupo uno? ¿Quién era el grupo uno? Acuérdenme. Yo no sé qué grupo estaba. A ver, yo miro aquí cómo fue que yo organicé los grupos, Yo que es creo que que esas la cosas. sala 1, sí, creo que éramos Sala nosotros. uno, listo, sala Sala uno. 1. Sí, sala uno y sala 2. La sala uno estaba Yamile. ¿Con quién estabas tú, Yamile? Ana, Dianis y el pastor Ernesto. Eso, listo. ¿Y quién es el vocero? Exacto, sala uno, Ana, Ernesto, Ana, Yamile y Denise. Listo, Ana. Ana. Tírate pues, Ana, con tu voz. Pregunta número uno, ¿qué fue cómo estuvo la discusión? ¿Estuvo álgida? ¿No estuvo álgida? ¿Estuvo chévere? ¿Estuvo sabrosa? ¿Qué dijo No, usted? estuvo chévere. Yo sería, ¿quién sería la moneda de la perdida y quién el que murmura? ¿Qué dijeron ustedes? Oiga, yo sería el que murmura, ¿o cómo es la cosa? Bueno, lo que dialogamos fue que, bueno, las monedas y ovejas perdidas serían pues las personas que están alejadas de Dios, que han escuchado el mensaje pero no han aceptado o no se han acercado, esas personas que están apartadas, pero también hubo otra postura, Ok. un poco más detallada. Y es que pues serían también esas personas, por ejemplo, esas personas trans Ujú. que buscan a Dios, pero que pues no se sienten como que encajan en muchos conceptos cristianos de, pues, de las iglesias, las denominaciones y todas esas cuestiones. O por ejemplo, esas mujeres o muchachas que abortan y cargan con ese peso de pues ese secreto por miedo al linchamiento que puede surgir tras esa situación. O por ejemplo, esos chicos o chicas con adicciones que en muchas ocasiones recaen, eh, o también por ejemplo esos profesionales exitosos, pero que en muchas ocasiones cargan con muchas depresiones, muchas tristezas, muchas cargas, muchas presiones. O también esos adolescentes que están en la iglesia, hacen parte de un grupo de jóvenes, pero tienen su autoestima baja o a veces como que cargan con mucha presión de no saber qué estudiar, las cuestiones de la adolescencia y a veces no encuentran como ese apoyo en la iglesia, sino como esa presión de no, usted es cristiano y pues eh, debe comportarse como tal. Entonces consideramos que esas son las ovejas y monedas que se consideran descarriadas o perdidas. Ujú. Em, los que murmuran, consideramos que pueden ser aquellas personas que se creen más espirituales, que se creen más santos, aquellos que pues critican que la iglesia no puede recibir personas
que pues son rechazados por la sociedad, o sea que, por ejemplo, hay algunas iglesias que no aceptan a las personas que tienen tatuajes, o sí, ese tipo de cuestiones. Eh, Aquellas personas que son como altivas, que en ocasiones son líderes. Eh, También hablamos que hubo otra postura que dijo que son ese tipo son todas las personas que en algunas ocasiones llegamos a murmurar, no solamente como un grupito como tal, sino que todas las personas, independientemente de cultura, raza, religión, todos, eh, o estatus, llegamos a criticar en algún momento. Eh, que eso no va pues en algo específico, sino que en algún momento de nuestra vida llegamos a criticar algo o alguien o murmurar. Ya me iba por la crítica, a murmurar. Eh, y que a veces en ocasiones pues se ve que no se puede ver como un líder o una persona cristiana en un entorno donde pues no debería estar. Y entonces ahí comienza como esa murmuración de, o sea, ¿por qué ese líder o ese cristiano, esa cristiana está en esa parte si pues no tiene nada que ver? Ujú. Entonces, pues más o menos dialogamos sobre eso. Muy bien, muy interesante. Sala 2, ¿qué quiere añadir a esos comentarios? Nubia, ¿tienes tú la vocería? ¿Sí? ¿Eres tú Profe, la...? sí, señor. Entonces, pues nosotros analizando pues el texto decimos que las ovejas y las monedas perdidas son pues las personas que tienen problemas eh, que les impiden mantenerse en el rebaño, en la comunidad. Eh, entonces, son excluidas de escuchar el mensaje, ¿sí? O ya ellas no, o muchas veces no quieren, o ellas no saben si querer Ujú. escucharlo porque nunca han sabido nada, ¿no? Pero entonces en realidad son las personas que tienen problemas y que son los de la iglesia, mejor dicho, pastor. Que Esas no son son las que no son de monedas, la iglesia. no, que son de la iglesia. Ah, que son de la Pueden ser iglesia. de la iglesia, Ok. pueden ser de la iglesia y pueden estar también fuera, ¿sí? Pero Ujú, son en realidad personas. Las ovejas y las monedas son personas que Dios quiere ujú. recuperar. Muy bien. ¿Y los que murmuran? Pues son todas las personas que por ser cristianos creen que son perfectos y pretenden criticar a los demás sin ninguna necesidad. Entonces son Ok. como todas las personas que dicen, no, yo soy cristiano y no cometo pecado, mejor dicho, soy Dios, pero estamos lejos, ¿no? Ok. Entonces sí, son las personas que se dedican es a criticar. Ok. Todo, Muy así bien. esté dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, siempre van a haber personas que critican o se creen mejores personas que las demás. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Están muy, muy interesantes. Ya vamos a la segunda pregunta. Hagamos aquí algunas apreciaciones de la primera. Cuando ustedes leen Lucas 15, se encuentran, si se hace del análisis narrativo, yo no sé si alguno de ustedes, de alguno de este grupo, vio análisis, métodos exegéticos conmigo y análisis narrativo, saben que es el método exegético desde el cual yo me acerco al texto bíblico. Y los que no lo han visto, pues próximamente lo vamos a ver. Espero que sea mejor que el anterior. Eh, y bueno, te acercas desde ese análisis narrativo que propone Daniel Marguerat, encuentras que el conflicto central está en Lucas, en los versículos 1 y 2 del capítulo 15. Está el conflicto central, ¿sí, verdad? Y el conflicto central tiene dos connotaciones. Jesús comparte la mesa con un poco de hijos del diablo, ¿sí o no? Y una gente muy buena, muy linda, muy hermosa y muy bonita reacciona desde la murmuración. Por ahí va la cosa, ¿sí? ¿O es al revés? Jesús comparte la mesa con una gente muy linda, muy bonita, muy hermosa, y unos hijos del diablo reaccionan desde la murmuración. Pero como sea, el cuadro, cualquiera de los dos. El tema es que ese es el problema central, ¿no? Ese es el problema central, es el detonante.
el problema detonante. La tensión dramática arranca ahí en los primeros dos versículos y por ende el horizonte interpretativo de la parábola o de las parábolas surge en el versículo 1 y 2. Uno de los grandes problemas, y esto debo decirlo, de los grandes problemas con las parábolas de Lucas 15, sobre todo la parábola del versículo 11 en adelante, es que como la tituló mal el señor Casiodoro de Reina y su hermano Cipriano Valera, que Dios me perdone y que no se revuelquen en la tumba por lo que yo voy a decir, pero ellos titularon mal esa cuestión, le pusieron mal los títulos, porque titularon a eso el hijo pródigo. Y al titular el hijo pródigo a esa parábola, pues desconocieron lo que decía Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Y al desconocer Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, pues se nos tiraron el texto y generalmente la gente en el horizonte interpretativo pierde de vista el detonante de la parábola, la tensión narrativa de la parábola y por ende la aplicación, la interpretación y la aplicación de la parábola. Entonces, es muy importante detenerse en el versículo 1 y 2 porque ahí está la tensión dramática, ¿verdad? Ahí está la tensión dramática. Ahora bien, ¿con quién se identifican ustedes? ¿Con los que buscan? ¿Con los que murmuran? ¿Con los que están perdidos? ¿Se identifican con la moneda? ¿Se identifican con la mujer, con el pastor? ¿Se identifican con los fariseos y los escribas? Llegaron a pensar, oiga, ¿yo con quién me identifico? Porque el propósito de la narración bíblica es que produzca en nosotros relaciones de cercanía y distancia, que produzca en nosotros empatía o antipatía o simpatía. ¿Con quién se sintieron empáticos? ¿Quiénes les parecieron antipáticos? ¿Y con quiénes se encuentran unos puntos de simpatía? ¿Sí? Esas son cosas para revisar cuando me meto en este mundo, ¿sí? Oiga, yo me identifico como con el buscador. No, 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 yo me identifico con el perdido, ¿cierto? Y hay momentos en la vida en las que uno, y estamos hablando del Evangelio, se identifica con el perdido, como hay momentos en la vida en los que uno se identifica con el que busca, como hay muchos momentos en la vida con los que uno se identifica con el que murmura, ¿sí o no? Se identificaron por ahí con el que murmura y dijeron, ay, 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 esto es como conmigo, ¿sí? Y las dos parábolas son parábolas gemelas, ¿no? Son parábolas gemelas. Es muy bonito porque Lucas hace un paralelismo narrativo. Eso es una maravilla. El paralelismo se ve mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos. Se ven los paralelismos sintéticos, sinónimos, antitéticos. Bueno, se ven todos los tipos de paralelismos. Eso lo vamos a estudiar más adelantico cuando veamos método exegético. Pero aquí hay un paralelismo hermoso que es un paralelismo narrativo. Y es que con esta parábola y la otra, porque el próximo encuentro van a ver cómo un autor que se llama Joaquín Jeremías, con el que yo me pongo de acuerdo, convierte oveja perdida y moneda perdida en una sola parábola. No dice que son dos, sino que es una, para hacer un paralelismo narrativo con esa mal llamada parábola del hijo pródigo. Y eso es una ricura y eso vamos a trabajar en este curso, como para ir encontrando el Evangelio. Muy bien, sobre los versículos 1 y 2. ¿Por qué creen que la mesa compartida con pecadores genera tanto conflicto en el relato? Sala 2. ¿Qué respondieron? Yo, profe. Sí. Eh, Dice, en resumen, la mesa de Jesús generaba conflicto porque borraba las fronteras entre los buenos y los malos, demostrando que el banquete del reino de Dios estaba para todo aquel que quiere reconocer su necesidad para encontrarlo. Muy bien, una conclusión muy apropiada, muy interesante, un buen ejercicio de análisis. Y el grupo, la sala 1, ¿qué respondió? Bueno, la sala uno respondió eh, que ver a Jesús, el líder, el rey, el santo, el hijo de Dios, generó un conflicto porque
aquellos que lo murmuraban lo miraban como una persona santa, como el Hijo de Dios, como, o sea, esa persona que no se podía mezclar con pecadores. Y claro, Jesús es todo eso, es santo, es el Hijo de Dios, pero al pensar de la otra parte de los fariseos, eso era incoherente que Jesús se sentara en la mesa con los pecadores, porque ellos pensaban que un maestro que es santo debía apartarse de los pecadores. Y también porque como que les quitaba como esa idea de que como ellos eran los fariseos, los que estaban al frente de la ley, los santos, sí, esas personas como muy devotas, que por sus obras pues iban a tener su recompensa. Entonces Jesús, al sentarse con los pecadores, quita como esa barrera de acá los buenos y acá los malos. Ujú. Muy bien, interesante. Para cerrar ya el tiempo de hoy, porque ya me pasé, creo, ¿no? Ustedes van hasta las 9, hasta las 9:30. ¿Cómo están haciéndolo? 9:30, profe. Ah, bueno, entonces no me he pasado, pero ya casi me paso. Y yo Nueve y siempre me media. paso, yo siempre me paso, me da una pena. Ok. Eh, decir esto, la sala uno cuando habló de monedas perdidas y ovejas perdidas, se metió en un terreno escabroso, porque hablaron de trans, hablaron de unas categorías que nos da miedo hablar a la iglesia, ¿no? Nos da pavor hablar de homosexuales, de transexuales, de bisexuales y de todos los LGTBIQ más puntos suspensivos, de todos esos temas de género, la mal llamada ideología de género, porque está mal llamada, ¿no? Eso no existe. Eh, Si Jesús estuviera hoy sentándose con pecadores, pecadores significaría, estoy en el versículo 1 y 2, que Jesús se sentaría con trans, prostitutas, homosexuales, comería con ellos en este momento. Y para cerrar, que la pregunta que no es para que me la respondan, ¿nos estamos sentando nosotros con ellos? ¿Y nos sentamos con ellos a comer? Porque yo me puedo sentar a evangelizar a un homosexual, a una prostituta, a una lesbiana, a un transexual, a un adicto, pero me siento a comer. ¿Y por qué pregunto a comer? Porque es que sentarse a comer con alguien en el tiempo de Jesús, en su contexto histórico, significaba tener una relación de profunda intimidad. Y por eso produce la murmuración tan fuerte. Porque es que Jesús no se está sentando a evangelizar a toda esa gente hija del diablo. Jesús está teniendo una relación íntima con esas personas, o los está invitando a su mesa y a la mesa nos invitaba a todo el mundo. Si aún hoy todavía uno es un poco selectivo con quién invita a su casa y a quién invita a su mesa, ¿cierto? Aún hoy uno es un poco selectivo con eso. Sin embargo, hoy somos más tranquilos en ese tema, comemos con cualquiera. En el tiempo de Jesús, la persona que se sentaba contigo a la mesa era una persona con la que tú ibas a intimar, no una persona que generaba lazos de cercanía profunda, de intimidad profunda. Entonces, cuando los fariseos ven al pretendido rabí, al supuesto rabí sentado con ese tipo de personas, dice, uy, espérese un momentico, porque es que no es que se está comiendo un roscón en la esquina con el man y le está hablando, oiga, mira, arrepiéntase de que usted está en pecado. Es que el Señor está intimando con gente, o sea, que uno no debería intimar. ¿Intimaríamos nosotros hoy con ellos? ¿Intimamos nosotros hoy con ellos? Y si lo hacemos o lo hiciéramos, ¿qué dirían los hermanos de la iglesia? ¿Qué diría el pastor? ¿Qué diría la esposa del pastor? ¿Qué diría el moderador? ¿Qué dirían los ancianos? ¿Nos daría pena? ¿Lo haríamos por ahí donde nadie nos vea? Bueno,
como para ir dejando esas preguntas ahí en clave de evangelio, ¿no? En clave de evangelio. Porque mi gran problema con el evangelio, hermanos y hermanas, es que yo creo que eso que llamamos evangelio a la iglesia se nos ha ido como perdiendo. Y eso lo vamos a ir discutiendo a lo largo del curso. Voy a saltarme unas diapositivas aquí a las que volveremos luego para hablar de la actividad. ¿Listo? El Moodle estará activo el fin de semana. Es decir, que ustedes el domingo pueden entrar al curso en Moodle. Igual yo les avisaré por el grupo. Pero vamos a hacer este ejercicio. Como nos vemos en 8 días, y no nos vemos en 3 días, sino en 8, entonces vamos a tener espacio para hacer esto. Voy a subirles este documento, el libro que es el Evangelio de Pierre-Marie Baudouin. Las páginas 11 al 26 van a leer ustedes. Esa porción se las voy a subir. Esas páginas se titulan El Evangelio de Pablo. Van a leer, ahí está él haciendo un paseo por todas las cartas y el término evangelio y lo que puede significar en cada una de las cartas. Y ustedes van a hacer un análisis crítico de lectura. Aquí no le puse crítico, pero es crítico. Un análisis crítico de lectura de ese texto. Perdón. Y me lo van a hacer en máximo 2 páginas. No me vaya a mandar 3 páginas porque no se las voy a leer. ¿Sí? Si me manda una, se la leo, pero pues puede ser un poquito más. Si me manda 3, no lo leo. Si lo vuelvo, le digo, sintetice. ¿Listo? Máximo 2 páginas. Además de eso, van a comenzar la lectura del libro que también les voy a colgar, que se llama Dios Pródigo, del autor Timothy Keller, pastor presbiteriano que falleció hace 2 años. Muy interesante ese pastor, muy bueno, con mucha cosa que decir. Y van a traer preguntas para discusión en la próxima clase. Mínimo una pregunta de media cuartilla. Una pregunta de media cuartilla es una pregunta construida. Usted no va a entrar a la clase cuando entremos en ese momento y no me va a decir, oiga, ¿y por qué el hijo mayor y el hijo menor eran hermanos? No, es una pregunta que no es de media cuartilla. Una pregunta de media cuartilla es una pregunta que toma media página y construye. Es una pregunta donde usted construye. Entonces traiga contexto, traiga iglesia, traiga saberes previos, traiga sus propios conceptos, traiga su crítica y haga una pregunta de estudiante de pregrado de teología. ¿Listo? Una pregunta bien, bien poderosa. Y vamos a colgar un foro ahí también con una pregunta puntual, muy contextual, y usted va a responder a ese cuestionamiento que hay en el foro y va a responder también a los aportes que hagan mínimo 2 de sus compañeros o compañeras. En mis escritos va a ser muy normal que encuentren la arroba allá, porque yo, por toda esta lógica educativa también, pues uso el lenguaje inclusivo. ¿Listo? Entonces es normal que lo encuentren o que encuentren ellos, ellas, o que siempre yo esté expresándome de esa manera. Preguntas, comentarios, sugerencias. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy ¿Estamos bien. contentos? Decía un profesor amigo mío, ¿tiene comentarios, sugerencias, preguntas, tentativa de suicidio? Un muy buen profesor, de pronto lo van a encontrar cuando esté ya en la universidad haciendo la homologación. ¿Con qué te quedas, Aleja, del encuentro de hoy? Me quedo con buscando pues las preguntas de Lucas. Mm, Me quedo con todas esas preguntas que usted acaba de hacer, las últimas que hizo. ¿Quién soy yo en la iglesia? La que critica, la que busca, bueno. Y la otra que hizo, yo me siento con personas que supuestamente no debo. O sea, Ujú, esas preguntas lo dejan a uno reflexionando, ¿no? Cerca ujú, de la vida cristiana que lleva uno, ¿no? ok. Entonces es muy interesante ir como descubriendo y buscando como el verdadero evangelio, el que va detrás de la oveja, busca la moneda, es eso. Muy bien, gracias, Aleja. Ana, ¿con qué te quedas? Bueno, profe, yo me quedo con esa conexión que hay desde el Antiguo Testamento con el término evangelio. Ese, o sea, me parece como, no, nunca lo había como
pensado así, o sea, que el Evangelio, en otras palabras, en el Antiguo Testamento, entonces me pareció muy interesante. Es un punto con el cual me quedo. Ok. Aliocha, en medio de tus pacientes, ahí que estabas pesándolos y midiéndolos y recetándolos. Es Yo una me quedo maravilla. con esa tarea larga, larga, larga. Ya me quedé con la tarea, profe. No, profe, yo siempre digo que estoy muy encantada con las clases de cualquier materia porque siempre nos aportan mucho. Nosotros traemos estigma, traemos conceptos de nuestro diario vivir en la iglesia, del aprendizaje que hemos tenido, pero realmente lo que nos aportan estas clases y los materiales y todo es excelente, grandioso, la verdad. Gracias, gracias, Aliocha, gracias. Sí. Yamile, ¿con qué te quedas? Y así cada uno, me faltan dos porque otros ya se han despedido. Bueno, me quedo con esa interrogante. eh, ¿en qué grupo estoy? ¿Con los que buscan, con los que critican, con los que murmuran, con los que eh, Están perdidos. rechazan? Y también esa parte de que con quién me he sentado alguna vez a comer con prostitutas, con homosexuales, en fin, con todo esta parte de estas personas. eh, y mientras usted estaba hablando, yo estaba que usted decía, ¿y qué diría? Yo iba a decir, ¿y qué no diría? ¿Qué no diría? ¿Qué ¿Qué no diría? diría? No, ¿qué no diría la gente? No diría. Porque cuando, porque cuando uno lo ve, pues, como dicen por acá, mal parqueado, Ujú. enseguida le dicen al pastor, a los ancianos, en fin. Y por allá había la pastora o la hermana hablando con fulano y la vi así, así. Entonces, eso, una vez es como que se evita de eso, de meterse en estos lugares o de sentarse a comer con estas personas porque por la misma situación de la crítica y murmuración. Entonces me quedo con esa. Muy bien, gracias. Pastor Ernesto, Ernesto, puedes ahí, ¿cómo te Sí, ha ido con la profe, aquí limpieza, estoy. hermano? ¿Has vencido? Ya, ya. Sí, es que lo que pasa es que se nos reventó la, la caja de las aguas negras acá en el consultorio y esto fue terrible hoy. Wow, sí, Terrible, fuerte. terrible. Y me ha tocado pues a mí solito acá, porque Aliota estaba trabajando Claro, también. está ocupadita. Sí. Profe, yo me quedo con las personas que entienden que separado de Dios nada pueden hacer. Me quedo ay, me quedo con la necesidad que tenemos todos los seres humanos de encontrarnos con Jesús, de tener un encuentro genuino. Eh, Digo genuino porque eh, se entiende que a veces muchos de los que estamos dentro de la iglesia todavía quizás no han tenido un encuentro genuino o no hemos tenido, me incluyo, para, para no afectar la opinión. Y también me quedo con aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida eh, antes de entregar su vida allí en el Coliseo Romano, Ujú, con la fe de esos hombres y mujeres que lo estaban devorando como Policarpo y otros, ujú. los leones devorándolo y no sentían dolor. Lo único que sentían era esperanza de estar en la presencia del Señor. Y también, por supuesto, me quedo con la Iglesia Presbiteriana Sino Reformado. Me quedo con el instituto, la Facultad de Teología Vivencial y con todos mis compañeros también. Claro que sí. Excelente, excelente. Gracias, Claro. Ernesto. Gracias. Diana, cierra. ¿Con qué te quedas y oras?
Listo, profe. Yo, bueno, no estuve en toda la clase, pero el resto de clase fue bastante impactante porque, no sé, me puso a pensar mucho en que como iglesia creo que estamos fallando en muchas cosas, en muchos aspectos. Creo que hay que reflexionar, hay que analizar de manera muy profunda cuál es nuestra actitud, cuál está siendo nuestra postura frente a esas personas que son rechazadas, frente a esas personas que están perdidas, frente a esas personas que están alejadas. ¿Será que nuestra actitud como iglesia es de amor, es de búsqueda o también está siendo de rechazo? Hay una pregunta que acá siempre nos hacíamos y era, o nos hacemos, y de hecho nos causa mucho temor cuando pensamos en la idea de qué pasaría si una pareja de homosexuales llega a la iglesia diciendo que quiere casarse. Y nos causa tanto temor que a veces uno piensa que mejor que no lleguen. Sí, complejo. Entonces, es muy impactante para mí realmente, de manera muy personal. Gracias, Y Dianis. bueno, Oh, vamos a orar. Señor y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Padre amado, por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder estar hoy aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia, aprendiendo cada día más de tu palabra, Dios mío, bendito. Gracias por la vida de nuestro maestro, por la vida de cada uno de los estudiantes que hoy aquí se encuentran, Señor. Te pedimos que seas tú cada día dándonos entendimiento, dándonos sabiduría para aprender cada día más de tu palabra, Señor, para poder ponerla en práctica en nuestra vida, todo este conocimiento, Dios mío, bendito. Padre, ahora que vamos a dormir, Señor, te pedimos que seas tú permitiendo que podamos dormir y descansar en la paz tuya, que podamos tener un feliz sueño, Dios mío, bendito, que seas tú cada día ayudándonos a poder superar las dificultades y los obstáculos que se nos puedan presentar en el camino, que seas tú acompañándonos en cada situación de nuestra vida, que tu presencia, Señor, nunca sea parte de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. bueno, muchas gracias. Descansen, Igualmente. entren al Moodle apenas puedan el próximo domingo. A más tardar estará colgado todo allí. Y nos vemos el viernes. Bendiciones. Feliz Amén. noche, muchas gracias. Saludos a las familias. Bueno.